Más del 58% de los puertorriqueños han votado por la estadidad, pero Puerto Rico aún no es el Estado 51. ¿Qué está frenando este cambio histórico? Hoy arrancamos nuestro especial con el debate que divide a la isla, estadidad o independencia. Empezamos con la visión de un senador del Partido Nuevo Progresista PNP, aliado cercano de la gobernadora Jennifer González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por su compañía. Antes de comenzar, les recuerdo que Nico Más es un proyecto informativo 100% independiente que depende de usted para seguir trayendo información veraz y oportuna sobre temas importantes para nuestra comunidad. Si aún no lo ha hecho, haga clic en el icono de me gusta, comparta este video y suscríbase a este canal en YouTube. No olvide activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. En los últimos años, Puerto Rico ha celebrado varios plebiscitos sobre su futuro político y la mayoría de los votantes han optado por la estadidad. ¿Pero qué significa realmente convertirse en un estado de los Estados Unidos? O por el contrario, ¿qué implica la independencia para la isla? Hace poco, la gobernadora Jennifer González organizó la Cumbre de Igualdad y Estadidad de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, respaldada por la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, PRFAA, por sus siglas en inglés, y el Partido Nuevo Progresista, PNP. Durante esta cumbre se reafirmó el apoyo popular por la estadidad, con los resultados del plebiscito de 2024, en el que la estadidad obtuvo un respaldo de 58.61%. Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado de Puerto Rico, también participó en la cumbre, destacando la importancia de las reuniones que la gobernadora tendrá en Washington. Defendió que la estadidad es el camino para que Puerto Rico obtenga igualdad de derechos y representación en el Congreso de los Estados Unidos. Rivera Schatz subrayó que los puertorriqueños ahora entienden que el estatus colonial limita sus oportunidades. A pesar de las dificultades y opositores, el PNP seguirá trabajando intensamente para lograr la estadidad. Para profundizar más en este tema, hablamos con el profesor y senador Ángel Toledo López, quien apoya firmemente la estadidad. Escuchemos la entrevista. Profesor y senador del Partido Nuevo Progresista, el doctor Ángel Toledo López. Agradezco mucho, senador, su colaboración. Gracias a ti, gracias a ti. Un placer. Senador, ¿cómo describiría usted hoy la realidad política y social de Puerto Rico bajo su estatus actual de territorio no incorporado de Estados Unidos? Pues mira, aquí te estoy hablando como profesor de ciencia política, no como senador. Yo pues me he dedicado a estudiar esto pues como facultativo y a enseñarlo en la universidad. La realidad de Puerto Rico es una realidad interesante, es políticamente compleja, y cuando digo compleja no estoy diciendo que es difícil ni complicada, simplemente estoy diciendo que tiene unas complejidades que la hacen muy interesante. Puerto Rico es la única jurisdicción en el mundo que tiene una realidad política como la que tenemos nosotros. Nosotros fuimos colonia de España por siglos, y en el 1898, luego de la guerra hispanoamericana, Puerto Rico pasa a manos de Estados Unidos, y desde ese año en adelante empieza a transformarse el sistema político y económico de la isla para conformarse a una nueva realidad política, precisamente bajo digamos, una nueva hegemonía, ¿no? El asunto es que la entrada de Estados Unidos no supuso necesariamente la desaparición o derogación del sistema preexistente. O sea, la raíz española, las bases españolas, el andamiaje español no desapareció de golpe y porrazo con la entrada de Estados Unidos, ni siquiera en 1902, 1917, con la aprobación de las diferentes leyes
que nos conceden ciudadanía y que nos permiten diseñar nuestro gobierno. Esto lo digo porque cuando tú miras la estructura social y política de Puerto Rico, tú vas a ver trazos de España. Por ejemplo, si miras la rama judicial, a pesar de que Estados Unidos en algún momento pues quiso diseñar un sistema judicial similar al de Estados Unidos aquí en Puerto Rico, pues hay una realidad y es que en Puerto Rico hay una tradición civilista española muy profunda en lo que es la implementación del derecho. En la implementación de las estructuras políticas también hay una tradición muy española, a pesar de que la Constitución de Puerto Rico se asemeja mucho a la de el gobierno federal de Estados Unidos. Claro, porque pues nosotros como colonia pues tenemos que responder a unas prerrogativas legales que se establecen en el gobierno federal y que impactan directamente a todos los estados. Pero la forma en la que más allá de la utilización del español como idioma, ¿verdad? Mm. Más allá de eso, la estructura social y política responde a una mezcla entre tradiciones españolas, que la podemos ver desde la estructura legal, en la utilización de la notaría como elemento, digamos, de dación de fe pública de procesos, digamos, de intercambio de propiedad, de bienes raíces, hasta el intercambio cultural que se da en Puerto Rico. Ahora, ¿qué pasa? Que con la llegada de Estados Unidos, la relación empieza a desarrollarse y no es hasta el 1952 que Puerto Rico aprueba su constitución. Claro está, aprueba una constitución que nos es permitido escribir siempre y cuando lo que ahí se dispone eh, y lo que se provee no vaya en contra de las leyes federales de Estados Unidos. Así que nuestra constitución tiene que asemejarse a la constitución de un estado, pero la pudimos escribir porque el Congreso de Estados Unidos lo permitió. Así que nosotros empezamos a operar, digamos, al amparo de esa constitución que provee y reconoce unos derechos, incluso reconoce unos cuantos derechos más que la Constitución de Estados Unidos de América, porque el requisito indispensable era que la constitución proveyera lo que, o sea, no puede proveer menos que la Constitución Federal, pero sí puede proveer más. Así que con eso no hay ningún problema. Y hasta el día de hoy seguimos siendo, digamos, un territorio no incorporado de Estados Unidos, que no es otra cosa que una colonia, que dependemos incluso de en este momento, de un cuerpo de, ellos le llaman supervisión, yo llamo control fiscal, que pretende buscar de alguna forma poner en orden las finanzas de la isla y que son el ejemplo precisamente de que somos una colonia todavía. Ahora, como estadista que soy, pues mi batalla, mi lucha, mi compromiso es sacar a Puerto Rico del estatus colonial, moviéndonos en la dirección de la incorporación como Estado de la nación americana, o sea, de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el proceso constitucional para que un territorio como Puerto Rico, senador, se convierta en Estado? ¿Y cuáles son los principales obstáculos legales o políticos que enfrentaría? Pues es una buenísima pregunta. Lo primero es que las disposiciones que le aplican a Puerto Rico son las mismas que le aplicaron a los estados que fueron incorporándose a la nación. Fíjate que las 13 colonias americanas pelean una guerra de independencia contra Inglaterra, ganan esa guerra de independencia, se independizan, pero eran 13 colonias que ahora eran como que, entre comillas, 13 países. Esos 13 países se unieron, redactaron una constitución y esas 13 colonias originales se convirtieron en a final de los 1700 en Estados Unidos de América. Pero sabemos que hoy día tenemos 50 estados incorporados. Así que entre esos 13 originales y los 50 que hay hoy día se tuvieron que dar procesos de incorporación. Estos procesos de incorporación han sido un poco variados, pero no varían mucho. Realmente, por disposición constitucional, es el Congreso de Estados Unidos quien establece el proceso de admisión
de un nuevo estado a la nación americana. Así que, en este caso, lo que se dispone es lo siguiente: una fórmula de estatus que sea adecuada y avalada por el Congreso de Estados Unidos, primero que todo, porque al final del día tú no vas a batallar por algo que el mismo Congreso no quiera ofrecer, no tiene ningún sentido. Así que el primer paso es tú, como en el caso de Puerto Rico, como jurisdicción, identificar cuáles son esas fórmulas de estatus que cumplen con lo que el Congreso de Estados Unidos estaría dispuesto a dar, ¿no? El Congreso de Estados Unidos ya ha sido explícito, esto recientemente, esto no es de hace muchísimos años, ha sido explícito en que ninguna fórmula que perpetúe la colonia será avalada por el Congreso. Otras palabras, lo que se conoce como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que funcionó en el 1952, hoy día no es opción, no es alternativa. Las alternativas que son más viables, pues sería una incorporación como Estado, porque definitivamente eso es la verdadera descolonización, o una absoluta independencia como nación, pues valga la redundancia, independiente, porque eso responde a una absoluta descolonización. Ahora, el próximo paso, entonces, es el que hay que analizar, que es cuál es el sentir del pueblo de Puerto Rico. Una vez tú has determinado cuáles son las fórmulas que cumplen con los requisitos no coloniales, pues tienes que pasar al próximo paso, que es: ustedes, pueblo de Puerto Rico, ¿cuál de esas fórmulas respaldan? En los últimos 4 plebiscitos que se han celebrado en Puerto Rico, la fórmula de la estadidad ha sido la que ha sido más avalada, y no solamente eso, sino que en cada uno de los plebiscitos ha aumentado en por ciento de favorabilidad. En el último plebiscito que se celebró en el 2024, estamos hablando de un 60% de los puertorriqueños hábiles para votar que participaron en la elección respaldaron la estadidad como fórmula, ¿no? Así que una vez eso está, pues ya tú, digo, yo que soy estadista, pues voy a batallar por la estadidad independientemente, pero realmente tiene que haber entonces una gestión del Congreso de Estados Unidos que diga, bueno, pues vamos a iniciar un proceso de descolonización formal que permita que la voluntad del pueblo de Puerto Rico se materialice a través de lo que fuera, en este caso, la incorporación de Puerto Rico como Estado de la Nación Americana. ¿Y ve usted voluntad real en el Congreso actual para avanzar en ese proceso que usted me mencionó? Pues mira, eso otra vez es una buenísima pregunta. En el caso del Congreso de Estados Unidos, el Congreso es el que genera estos proyectos, y ya en el Congreso de Estados Unidos se han presentado proyectos distintos para promover la descolonización de Puerto Rico a través de la estadidad. Uno de ellos fue aprobado en Cámara no hace mucho tiempo. La cuestión es que esta lucha se tiene que seguir dando, porque se trata de los derechos de más de 3 millones de ciudadanos americanos que vivimos en la isla y que estamos reclamando esa igualdad, ¿no? Eh, claro que esto conlleva negociación, conlleva cabildeo, conlleva el diálogo. ¿Por qué? Bueno, porque tienes que pensar que según en Puerto Rico nosotros tenemos personas que respaldan la ideología de la estadidad, abrumadora mayoría. Tenemos una porción mucho más pequeña que respalda la ideología independentista. Pues en Estados Unidos tú tienes el Partido Republicano y tienes el Partido Demócrata. Entonces, ¿qué ocurre? Que según ellos desde allá olfateen cuál es, digamos, el lineamiento ideológico partidista en Estados Unidos, es que tú vas a tener favorabilidad de algunos y no de otros necesariamente. Así que esa discusión se ha tenido con los diferentes congresistas, algunos más recalcitrantes, otros menos recalcitrantes. Por ejemplo, vas a tener unos que dicen, bueno, si tú no vas a ser enteramente de mi partido, pues simplemente yo no te voy a favorecer. Hay otros que han superado la batalla político-partidista y están mirándolo desde la perspectiva del derecho, de los derechos ciudadanos de más de 3 millones de ciudadanos americanos que deben ser reconocidos como parte de la Unión, pues porque realmente lo somos, ¿no? Somos ciudadanos americanos después de todo.
¿Qué tal el papel del presidente Trump? ¿Sabe usted si el presidente tiene alguna postura clara sobre la estadidad? Pues mira, yo no he entrado en diálogos con Trump nunca. No sé cuál es su postura en este momento. Yo sí sé que el presidente Trump o sea, va a defender aquella postura que represente los intereses de su partido. Así que más que la cuestión del derecho, me parece, por lo menos mi apreciación, es que él va a inclinarse más hacia ese, digamos, esa postura que favorezca o no, o sea, ver si favorece o no al Partido Republicano. Me parece que por ahí es que iría su línea. No estoy diciendo que sea incorrecta, estoy diciendo que hay dos maneras de llegar al fin. Una es defender digamos, las libertades y los derechos como cuestión de principio. Otra es defender el lineamiento político. Cualquiera de las dos es razonable dependiendo de quién la esté evaluando y me parece que Trump se ubica más en el lineamiento político que en el lineamiento de derecho. Senador, recientemente leí un artículo en el cual la representante Nidia Velázquez cuestionaba a la gobernadora Jennifer González por no presionar a su propio partido en el Congreso. ¿Qué piensa usted sobre este señalamiento? Pues que Nidia Velázquez es una independentista de raíz, eso lo sabemos todos, y que ciertamente la gobernadora de Puerto Rico es estadista de centro de rollo, y Nidia Velázquez nunca va a estar de acuerdo con ella por pura ideología de partido y nada más. ¿Ha Y habido, esto se lo puedes decir a Nidia Velázquez de mi parte también. ¿Ya ha habido comunicación interna efectiva con líderes republicanos en Washington? Claro, incluso eh, recientemente hubo una visita de los líderes de nuestro partido, de los jefes de agencia, porque esto no es una cuestión simplemente político-partidista, es que los derechos de salud, de educación, los derechos del trabajo, los derechos judiciales y legales del puertorriqueño y la puertorriqueña dependen de que nosotros busquemos esta igualdad. Lo que quiere decir es que esta batalla hay que darla en todos los frentes. Y estos diálogos que se han dado en esta visita no es con líderes de un solo partido o del otro, ha sido con todos los líderes. Y hemos tenido republicanos que han favorecido fuertemente la estadidad para Puerto Rico, como hemos tenido demócratas que también lo han hecho. Lo que pasa es que cuando tú tienes una figura como Nidia Velázquez, que pues tiene, digamos, esta ascendencia puertorriqueña con su vena independentista, pues ella quiere llevar a la isla en la dirección en la que ella pretende llevarla. Pero si la sacamos de esa visión y le ponemos prudencia en su cabeza, pues ciertamente la mirada sería otra. Usted me mencionó los plebiscitos. ¿Cree que haría falta uno avalado por el Congreso para que tenga quizás más peso? Bueno, no más peso, es que el que tendría peso sería ese. Ahora, hay que ser bien claro. El Congreso de Estados Unidos, en los procesos de anexión de otros estados, ha considerado los plebiscitos internos de o sea, de los territorios, por decirlo de alguna forma, al momento de incorporarlo. En otras palabras, Hawái, por ejemplo, Alaska, quizás hicieron unos plebiscitos internos, hicieron 10, 20, 30, los que hayan sido plebiscitos internos, y con esos fueron al Congreso y dijeron, mira, es que aquí está la evidencia. El Congreso tiene plena facultad para utilizar esas expresiones de la opinión pública y del derecho ciudadano como base para iniciar un proceso de anexión. O pueden, de igual manera, decir, pues mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un proceso mío, yo Congreso, voy a hacer un proceso mío en la isla de Puerto Rico para que entonces el pueblo se exprese y ese va a ser el determinante. Así que el Congreso realmente tiene facultad o para aceptar los que ya hemos tenido o para dirigir uno que diga, este es el final y firme y con este es que nos vamos. Y ahora, senador, ¿cuáles serían los principales beneficios económicos, sociales y políticos para Puerto Rico si se convierte en Estado? Pues mira, empecemos por el simple hecho de que se promueve una igualdad para ciudadanos y ciudadanas americanos que vivimos en la isla. Eso para mí es primordial, es indispensable. Por encima de todo está el que tú trates de tú a tú y que trates como iguales a unos ciudadanos americanos que tienes con pasaporte en mano.
No hay cosa más digna que sentirte representado, que sentirte protegido adecuadamente porque tú eres un ciudadano tal como el otro. Lo segundo es que Puerto Rico en este momento no tiene representación alguna en el Senado de Estados Unidos, como tampoco tiene representantes en la Cámara. Nosotros tenemos un comisionado residente que en el cuatrienio pasado, los cuatrienios pasados era nuestra comisionada residente, que hoy día es gobernadora de Puerto Rico, pues que básicamente puede negociar con los diferentes congresistas porque tiene voz pero no tiene voto. Así que eso es lo segundo, una digna representación de los puertorriqueños y puertorriqueñas que vivimos en la isla en el Congreso. Lo tercero, participación activa en la selección del presidente o la presidenta de Estados Unidos. O sea, en este momento los puertorriqueños ni tenemos representación en Senado ni en Cámara de Representantes, ni podemos votar por el presidente mientras vivamos en la isla. Para yo poder hacer eso, tengo que mudarme de Puerto Rico, establecerme en uno de los 50 estados y en ese momento sí podría ejercer mi derecho a ser representado, pero es por el senador y representante o la senadora y representante de ese estado al que me moví. Y solamente en esa condición podría votar por el presidente. Así que ahí estamos hablando de un derecho civil, punto. Ahora, en cuanto a derechos sociales, igualdad, servicios de educación, servicios de incluso de estabilidad social. Piensa que ahora mismo en Puerto Rico tú tienes 3.2 millones de habitantes, algunos o muchos elegibles a un seguro social que es de menos categoría que el que recibe el ciudadano que vive en Estados Unidos. O sea, el ciudadano americano residente en Puerto Rico no tiene acceso al mismo nivel de seguro social que tiene el ciudadano americano que vive en Florida, en Nueva York, en Rhode Island, en California. Y eso no tiene ningún sentido. Al final del día somos ciudadanos iguales, ¿no? Lo mismo, acceso a proyectos de educación, acceso a materias de salud. En el caso de Medicare, Puerto Rico tiene acceso a unos productos de Medicare, pero no a todos los productos de Medicare que tendría un ciudadano americano que vive en uno de los 50 estados. Así que son muchos los beneficios que van más allá de lo meramente económico. Va también a lo que es la dignidad del ser humano y la representación que nos merecemos como ciudadanos americanos. ¿Y piensa usted que el actual comisionado residente en Washington podría hacer un buen trabajo? Yo quiero decirte que me gustaría que lo hicieran. No estoy seguro que él esté comprometido con esto. ¿Por qué razón? Porque el partido al que él pertenece es un partido ideológicamente fisurado, es un partido ideológicamente fragmentado, y a él no le conviene hablar del tema del estatus político porque crea más fisura. O sea, fíjate que el Partido Popular Democrático, que es el partido que él representa, tiene estado librista, tiene libre asociacionista, tiene estadista. Y si él levanta el tema del estatus dentro de su partido, se va a seguir fragmentando como en los pasados años. Así que a él le conviene más decir que el estatus no es un issue, decir que el estatus no es prioridad, pero es porque él sabe que políticamente sigue fisurando y sigue fragmentando a su partido más todavía. No, yo no creo que él vaya a hacer absolutamente nada para resolver este dilema. No, no le conviene, políticamente no le conviene. Y en el tema de la estadidad, ¿cómo respondería usted a aquellos que temen a que suban los impuestos? Pues mira que bien sencillo, bien sencillo. Este tema se ha discutido mil veces y es que el puertorriqueño y la puertorriqueña trabajan aquí en la isla. Nosotros rendimos los impuestos estatales, o sea, los impuestos de Puerto Rico, ¿no? Ahora, los impuestos federales se pagan bajo unas circunstancias particulares que no le aplicarían al puertorriqueño que vive aquí. En ese sentido, el terror que se trata de infundir con el tema del impuesto federal, yo te lo voy a poner de esta forma. Cuando yo viví en Maryland durante casi 5 años, yo pagaba mis impuestos estatales en Maryland y me devolvían la totalidad del impuesto federal. Totalmente, o sea, yo recibía un reembolso del impuesto federal pagado, lo que pasaría aquí en Puerto Rico si fuéramos Estado. A la gente le gusta infundir miedo con esa parte del impuesto.
La realidad es que uno también tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque al final del día, si yo quiero recibir los beneficios que me corresponden como ciudadano, yo también tengo que saber que eso conlleva una responsabilidad. Ahora, en esa responsabilidad, también hay que entender que en el ejercicio de cívico de rendir tus planillas de contribuciones, pues tú vas a pagar normalmente tus impuestos estatales y en muchas de las ocasiones, incluso en la gran mayoría de las ocasiones del ciudadano puertorriqueño, conforme las tasas de ingresos de aquí, recibirían el impuesto federal devuelto. O sea que no creo que sea un problema para la gran mayoría de los puertorriqueños. ¿Y qué retos enfrentaría la isla bajo la estadidad, especialmente en términos de representación política y aplicación a las leyes? ¿Piensa usted también que la población estaría preparada para asumir esos cambios? Mira, es que nosotros llevamos más de 100 años de relación con Estados Unidos, llevamos más de 100 años de un estatus colonial, llevamos más de 100 años en los que las determinaciones de los tribunales federales aplican en Puerto Rico, llevamos más de 100 años en los que las leyes federales aplican de igual forma en Puerto Rico que en los demás estados. Así que en ese sentido, si esa es la preocupación, ya el puertorriqueño y la puertorriqueña está acostumbrada a esto. A lo que no estamos acostumbrados es a vivir bajo una independencia absoluta. A lo que no estamos acostumbrados es a no poder levantarnos digamos, con nuestros propios pies bajo un sistema que nosotros sí conocemos. A eso no estamos acostumbrados. Y en caso de que Puerto Rico opte por la independencia, ¿cuáles piensa usted serían los principales desafíos económicos y sociales? Bueno, mira, aquí en Puerto Rico sí existe la farsa, porque nuevamente es una forma de vender lo que no es posible. Sí existe la farsa de esa facción independentista de promover una independencia con la ayuda de Estados Unidos. Pues eso no es una independencia. O sea, si tú lo que pretendes hacer es promover una independencia, pero que Estados Unidos me deje el dólar, que Estados Unidos me deje el apoyo, pues entonces tú no estás promoviendo una independencia. ¿Cuál es el principal reto? Primero, hacerle entender a los independentistas que la independencia no puede venir apoyada o ayudada por eso que ellos quieren. Es un pleno y llano reconocimiento de parte de ellos de que la asistencia de Estados Unidos que hemos tenido por más de 100 años es parte integral del desarrollo social, político, cultural y económico de la isla. Así que, en ese sentido, yo pienso que el independentista debe empezar a quitarse el velo y claro, el amor por la patria yo lo tengo, pero también tienes que moverte en la dirección de lo que es sensato. En el caso de Puerto Rico, un corte total de la relación con Estados Unidos implicaría una debacle económica. Lo segundo, armar una estructura gubernamental de cero con nada va a ser bastante complicado. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, lo que sabemos, tú tienes líderes independentistas en Puerto Rico, dicho sea de paso, los que representan al Partido Independentista ahora mismo son líderes que se sientan en la misma mesa con Nicolás Maduro, con Díaz Canel, son los mismos. Así que, ¿qué tú crees que va a pasar? Que no sea traer de allá para acá el modelo que ha fracasado una y otra vez y que realmente ha comprobado que violenta severamente los derechos ciudadanos. Eso es lo que pasaría, porque es que ellos no tienen otro recurso que no sea el apoyo de Cuba, el apoyo de Venezuela y que ellos le juran lealtad. O sea, ellos los independentistas de Puerto Rico le juran lealtad a esa figura. ¿Y es realista pensar que Puerto Rico podría sostenerse sin apoyo federal? Absolutamente no. O sea, piénsalo de esta forma. Los estados de Estados Unidos desarrollan su base económica estatal y la base económica federal. Por eso es que tú tienes, para ponerte un ejemplo, por eso es que tú tienes una estructura de impuestos estatales en muchos, no en todos, pero en muchos de los estados, y una estructura de impuestos federales. Hay estados que literalmente no tienen impuestos sobre ingresos estatales y realmente dependen del ingreso federal y sobreviven y trabajan de esa forma, ¿no? Ahora,
esa estructura es la que responde al andamiaje político y económico de Estados Unidos y es la que ha aplicado a Puerto Rico en desigualdad de condiciones, pero es la que ha aplicado a Puerto Rico. Si tú sacas completamente esa, no es ni esa ayuda, si tú sacas completamente esa asignación que por derecho te corresponde, bueno, pues tendrías que vivir exclusivamente con los ingresos estatales, que ciertamente no van a dar para mantener una estructura gubernamental, política, de servicio que tenemos acá en Puerto Rico. No, no hay manera que dé. ¿Qué tal las implicaciones que traerían quizás la independencia para los ciudadanos que hoy gozan de la ciudadanía estadounidense? Yo me imagino que de existir en un mundo paralelo inexistente, pero de existir la oportunidad de una independencia para Puerto Rico, eh, tendría que haber obligatoriamente algún proceso de transición, creo yo, algún proceso de transición en el que el puertorriqueño determine si retiene la ciudadanía estadounidense o si se mantiene con la ciudadanía que se establece, o sea, que se establezca localmente. ¿Por qué? Porque creo que es una cuestión de derechos humanos, una cuestión de derechos civiles, incluso una cuestión de derechos o sea, de derecho internacional, ¿no? Así que me parece que se iniciaría algún tipo de proceso en el que, dicho sea de paso, más o menos como el que ocurrió en Puerto Rico cuando Estados Unidos gana la guerra hispanoamericana, en la que se le permite al español que habitaba en Puerto Rico decidir si retenía la ciudadanía española y lo reportaba de esa forma o si hacía transferencia a la ciudadanía americana. Me imagino yo. Y si Puerto Rico se convierte en el Estado 51, ¿qué beneficios traería eso para los Estados Unidos económica y estratégicamente? También, ¿cómo respondería usted a aquellos que temen un impacto político por nuevos congresistas demócratas? Pues mira, que el juego político no debe ser razón para tú violentar los derechos de 3 y pico de millones de habitantes. Vamos a empezar por ahí. El juego político es una cosa. Los derechos civiles, los derechos ciudadanos, los derechos humanos son algo que por lo menos Estados Unidos se ha caracterizado en defender. Eso no debe ser la preocupación. Ahora, en el caso de Puerto Rico, no es que nosotros vamos a hacer, es que ya nosotros somos una pieza clave en la estructura política, militar, cultural de Estados Unidos. Nosotros somos ya, desde hace muchos años, una pieza clave por nuestra ubicación, por el idioma, por la relación que mantenemos con el Caribe, por la relación que mantenemos con el Caribe suramericano. Somos realmente una pieza de conexión entre Estados Unidos y todos esos otros países. O sea que hay un valor político, hay un valor militar, hay un valor cultural grandísimo que ya Estados Unidos está disfrutando como consecuencia de la relación con Puerto Rico. Por eso es que estamos ahí. Y el temor de muchos de que quizás esto traería más congresistas demócratas. Pues es lo que te digo, al final del día tendrías que, mira, tú tienes que partir de la premisa de cuál es la inclinación ideológica en Puerto Rico. En Puerto Rico tú tienes conservadores, conservadores cristianos, tienes personas de centro, tienes liberales. La mayoría no está en el extremo de izquierda, definitivamente no. Así que creo que hay que mirar cuál es esa estructura, pero o sea, si es que eso es una preocupación, hay que mirar cuál es esa estructura de favorabilidad a digamos, a un partido o al otro. Pero lo que yo quiero es superar ese debate Ujú. y plantear el debate de Puerto Rico dentro de una estructura de derechos. ¿Por qué? Porque tú tienes más de 3 millones de habitantes ciudadanos americanos en Puerto Rico a quienes no le estás dando igualdad de derechos por una cuestión de que si se inclinan más al Partido Demócrata o al Partido Republicano. Es absurdo. Eso es absurdo. Realmente esto es una cuestión de derechos civiles y derechos políticos que supera el debate
de que si voy a tener un congresista republicano o un congresista demócrata. Allá, cuando eso se debata, bueno, pues se verá. Eso se verá, pero en este momento yo pienso que el debate es mucho más profundo e importante porque está fundamentado en los derechos ciudadanos. Y finalmente, senador, si no se logra la estadidad en los próximos años, ¿qué estrategias podría adoptar Puerto Rico para fortalecer su relación con Estados Unidos desde el estatus actual? Mira, lo que pasa es que el estatus actual es un estatus colonial que realmente ya dejó de dar lo que podía dar. El estatus actual no suple las necesidades ni de Puerto Rico ni de Estados Unidos. Tanto así que el Congreso de Estados Unidos ya ha dicho, el estatus actual no es un estatus anticolonial, no es un estatus que estamos ni siquiera dispuestos a conceder. Digamos, en el análisis que ha hecho el Congreso sobre posibles plebiscitos para Puerto Rico, ellos mismos, el Congreso mismo excluyó la fórmula del Estado Libre Asociado porque ellos mismos dijeron no es un estatus que resuelve el problema colonial. Así que desde la colonia realmente nada se puede hacer. Yo creo que nosotros tenemos que movernos ya hacia una fórmula absolutamente anticolonial como la estadidad, que es la que respalda a todo el pueblo de Puerto Rico. O sea, ninguna posibilidad de quizás modernizar ese estatus o El para... Estado Libre Asociado es tan viejo que ya no hay manera de modernizarlo. Hay que derrumbarlo y poner otra cosa como la estadidad. ¿Y algún mensaje para los republicanos en Washington? A los republicanos hay que decirles que les agradecemos el apoyo que nos dan acá en Puerto Rico. Nosotros estamos comprometidos a seguir trabajando con todos los equipos de trabajo, no solamente del presidente, los equipos congresionales, Senado y Cámara, para seguir promoviendo la estadidad para Puerto Rico. Y lo otro, que voy a estar visitando el Congreso para trabajar unos temas de salud y de igualdad y que pues nada, nos estaremos viendo pronto. Perfecto. Profesor y senador del partido PNP, el doctor Ángel Toledo López, agradezco mucho su tiempo y su colaboración y espero poder volver a conversar con usted. A las órdenes siempre, cuando tú quieras. Un placer. Puerto Rico lleva más de un siglo como territorio no incorporado de los Estados Unidos y el debate sobre su estatus sigue sin resolverse. Y como nos explicó el senador Toledo López, esto no es solo un tema político, es una lucha por la igualdad y la representación y el futuro de más de 3 millones de ciudadanos americanos en la isla. Con esto les pregunto a todos ustedes, ¿es hora de que Puerto Rico se convierta en el Estado 51 o debería la isla buscar su independencia? Déjenme su opinión en los comentarios y compartan este video para que más personas se sumen a la conversación. Y más adelante les traigo una entrevista con el profesor Jaime Estades, analista político de Columbia University y NYU, quien defiende la independencia para Puerto Rico. Eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse, activar la campanita y hacer clic en el icono de me gusta. Nos vemos en la próxima edición de Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.